En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Santa María, asiento de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, el padre Hinan me dijo que él había empezado a hablar acerca de el pecado como tal, ¿no? La siguiente sesión le va a tocar a él, él va a terminar esa parte acerca del pecado, pero vamos a empezar con el desarrollo normal de un alma, ¿no? Ya habíamos visto anteriormente, básicamente, qué es un alma, cómo funciona, qué es y cómo funciona respecto a la gracia. Vale. Ya. Pero me gusta esa canción, escuchamos. No se quiere. Vamos a meditar. Suena como esos rolos de dile chavo a nuestro Señor, ¿no? Sí, un poquito cursi. Pero bueno, el punto es que ahora vamos a empezar, ya después de que aprendimos qué es el alma y cómo funciona, vamos a empezar a hablar acerca del desarrollo normal de un alma. El padre Hinan ya empezó a hablar acerca del pecado como tal. Después él va a continuar así de, esto es el pecado, así es como funciona el pecado, estos son los tipos de pecado y esto es lo que tienes que hacer respecto al pecado, ¿vale? Pero vamos a continuar, nos vamos a saltar un tema y vamos a continuar con el desarrollo normal del alma. Hay que decir que la vida espiritual en general tiene dos maneras de verse. La vía negativa y la vía positiva. Muy bien. La vía negativa es en la que la mayoría de las veces nos enfocamos, es la más gráfica, por así decirlo. La vía negativa se refiere a las cosas que tenemos que dejar de hacer, evitar el pecado, ¿no? Esa es la vía negativa. Que en la vida espiritual ese es como el requisito fundamental. Hay un libro que cuando yo doy la clase de los lunes, cuando lo habla del padre Javier a la clase de las damas, en el Pilar, estoy llevándoles un libro que se llama Reglas de Dirección Espiritual. Y la primera regla es dejar de pecar, básicamente, ¿no? Suena un poquito bobo, y citando a un gran místico español, pero ¿para qué pecan? ¿Vale? ¿Para qué pecan? No le digan al padre que me burle de él. Se enoja siempre que nos burlamos de él por su acento. Pero realmente toda la vida espiritual presupone que ya estás evitando de alguna manera o de otra el pecado. Y es más, el avance en la vida espiritual presupone que ya estás evitando a toda costa todos los pecados mortales, que estás trabajando más bien como en los pecados veniales, imperfecciones. Eso es lo que presupone el desarrollo en la vida espiritual, lo cual es un poco como cuando uno lo lee por primera vez, es así como, pues bueno, entonces yo en qué estado del alma estoy. Evitar el pecado mortal es lo primero que tenemos que hacer, porque si sigues pecando mortalmente, constantemente, una y otra vez, todavía tu alma tiene un afecto muy, muy, muy arraigado a algo que te hace cercenar tu unión con Dios. Y fíjense, muchas veces hay circunstancias que nos han llevado a tener un apego fuerte a un pecado mortal, a un vicio, que a lo mejor muchas veces ni siquiera nosotros tenemos la culpa de haber llegado a tener ese vicio, ¿no? Por ejemplo, hay personas que la primera vez que ven material muy gráfico, tienen 6, 7 años y no saben que lo que están viendo y se les hace un hábito, ¿no? Una especie de vicio. O por ejemplo hay personas que la primera vez que se acercan a una droga química es cuando tenían 9, 10 años porque a su papá se le ocurrió dejarla allí, ¿no? Entonces hay circunstancias que son difíciles de mediar, ¿no? Hay otras que nosotros sabemos en qué momento decidimos caer allí, ¿no? De cualquier manera, independientemente del afecto, del apego que podamos tener al pecado mortal, lo primero que tenemos que hacer es evitar el pecado a toda costa. Y fíjense, o sea, cuando ya estamos decidiendo, cuando menos luchar contra el pecado mortal,
y reconocemos que tenemos ese problema, ya la llevamos de ganar, ¿no? Porque muchas personas deciden seguir en pecado mortal porque dicen, bueno, así soy yo, así me hizo Dios, y la verdad que, o sea, es difícil combatir contra este pecado, y pues, si Dios me quiere convertir, Él me convertirá, y si no, pues, el día que me vaya a morir, pues le hablamos al cura y ya está. Que hay gente que piensa eso. Entonces, si sabemos que estamos en pecado mortal y tenemos un deseo profundo por vencer ese pecado mortal, ya es un avance, ¿no? Ya vamos caminando. Entonces, esta parte, por eso es como la que solemos enfocarnos más. Porque además es la parte que más nos cuesta trabajo muchas veces. Porque con los años, nuestras propias inclinaciones, nuestra concupiscencia, desarrollamos gustos, desarrollamos hábitos. Todos cojeamos de algún lado, ¿no? Todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestras inclinaciones. Entonces, y es algo que además constantemente nos hace notar lo miserables que somos, ¿no? Si, ¿creías que eres muy santo? Espérate, mira. Y a uno va y se parte la cara, ¿no? Con algo muy simple o con algo muy bobo. Y después uno va con la cola entre las patas. Padre Chema, ¿qué cree? Pequé otra vez, ¿no? Yo sé que me dijo que ya no pecara, pero ¿qué cree? Entonces, la vía negativa es como la más gráfica, por así decirlo. Evitar el pecado. Y es la primera parte, por así decirlo. Pero la vía negativa no es la parte más importante de la vida espiritual. Supongo que a todos ustedes les gusta ver box. Yo sé que les gusta ver box. Yo sé que usted es fan. Usted sigue al Canelo, a Golovkin. Yo sé que usted... sí. Lloró el día que se reiteró Julio César. Pero bueno, tiene cara de que le gusta el box. Tiene cara de peleonera. Ya, no, mejor ni le pregunto a su marido. Pero bueno, el punto es que, imagínense un boxeador profesional. Un boxeador al que no le pegan, si no le están pegando no significa que va ganando. ¿No? O sea, nada más va sobrellevando la cosa. Un boxeador para ganar tiene que conectar. Por ejemplo, un ejemplo más para ustedes, las Chivas, no se crean, o el fútbol, por ejemplo. Un equipo al que no le meten gol no significa que sea un buen equipo. Tiene buena defensa. Y eso no significa ni siquiera que vaya a ganar. El equipo que gana es el equipo que mete goles, ¿no? Entonces, la vía negativa, evitar el pecado, es evitar que nos metan gol. Pero eso no significa que vamos ganando. Tenemos que meter nosotros gol. Y esa es la vía positiva, que es la práctica de la virtud. La vida cristiana como tal es la práctica de la virtud. Presupone que estamos evitando el pecado, pero consiste principalmente en la práctica de la virtud. Que después eso puede ser complicado porque luego hay que hilar fino y luego después eso nos puede costar más. A lo mejor ya no le arranco el cuello a mi vecina que me tiene hasta aquí, pero tampoco me porto bien con ella, tampoco le doy los buenos días, tampoco pido por ella. Entonces, no pecar es quedar tablas. ¿Vale? Ahora, las cosas no es como primero tengo que dejar de pecar para después practicar la virtud. Es más bien, dejo de pecar al mismo tiempo que empiezo a practicar la virtud. Por ejemplo, alguien que nos parece desagradable, que no podemos tolerar muy bien, pues bueno, ya no le hacemos caras y ya no le gritamos en la calle cada vez que nos lo encontramos.
Y eso está bien. Pero al mismo tiempo que dejamos de ofender a esa persona, deberíamos de cuando menos hacer oración por esa persona. A lo mejor nunca vas a ser mejores amigos con esa persona, pero bueno, un acto de caridad heroico, porque me cae mal, Señor, pues que vaya al cielo, ¿no? ¿Sí? No, sí, de verdad, o sea, es un poquito, todos sabemos de dónde cojeamos, ¿no? Y a lo mejor esa persona en particular, de verdad, nos parece muy intolerable, pero cuando venemos, si ya no le vamos a tener como, no le vamos a gritonear en la calle, al mismo tiempo tenemos que empezar a pedir por esa persona. A lo mejor no vamos a ser obsequiosos. Hola, Cuquita, ¿cómo estás? No, pero sí tenemos que realizar actos de caridad en lugar de un acto falto de caridad. Y no es como para balancear el karma, sino es porque si dejamos de hacer algo, queda ahí un vacío y lo tenemos que llenar con algo más. Y más nos vale llenar ese vacío con algo bueno. ¿Vale? ¿Sí? Porque si no después, si dejamos muchos vacíos, la cosa se empieza a romper. ¿Vale? Y entonces empezamos a hacer como con los protestantes calvinistas, que ellos se enfocan mucho en la vía negativa. Un protestante calvinista es como... El ejemplo típico sería como esos los americanos de Nueva Inglaterra con sus gorritos, como el de Quaker Instant, ¿sí saben? Ellos eran cuáqueros y eran de inspiración calvinista, pero para ellos todo era pecado, todo era pecado, todo era pecado. Bailar, pecado. Verle la muñeca a una señorita, ¡oh, pecado! ¿No? O sea, eran muy exagerados. Los calvinistas eran tan exagerados que en Holanda llegaron a quemar a 6 niños y a 2 perros por brujería. ¿Quién condena a 2 perros por brujería? Pues estos calvinistas, que son muy exagerados. Y esa manera de vivir tan apretada después tiene consecuencias muy nefastas. Entonces, primero tenemos que evitar el pecado. Pero ya tener un deseo de evitar ese pecado ya es un avance, ¿no? Y a la par de evitar el pecado, tenemos que empezar a practicar la virtud. Si quieren una religión fácil, háganse budistas. Sí. Pues nomás no coma carne. No se crea, es más complejo que eso, ¿no? Pero entonces ahí está. El padre Gina les va a hablar acerca de cómo combatir el pecado, de toda la como morfología de eso. Pero nosotros vamos a empezar con los 3 enemigos del alma, que son el mundo, el diablo y la carne. El mundo, que es el primer enemigo del alma, es difícil de poner como en una cajita y de definir. Pero podemos decir que el mundo es el ambiente anticristiano en el que vivimos, ¿no? Ese es el mundo, dicho de una manera genérica, ¿no? El mundo como tal se expresa principalmente de 4 formas. La primera forma, dice el padre Rollo Marín, son las falsas máximas. ¿Qué significa eso? Como principios a través de los cuales la sociedad moderna funciona, que nos lleva a priorizar cosas más que a Dios. ¿Vale? Lo más común, pues, es la priorización del placer, es la priorización de el aquí y el ahora, que el aquí y el ahora tiene su razón de ser, y que nosotros también de alguna manera o de otra, como católicos, nos preocupamos por el aquí y el ahora. Pero cuando alguien muy mundano dice el aquí y el ahora, bueno, a comer, a beber y a fumar, que el mundo se va a acabar, ¿no? Y hay últimamente una tendencia como de la gente sentir, pensar y actuar como si fueran a ser jóvenes eternamente, ¿no? Es más, hay una marca de ropa que se llama Forever 21,
21 por siempre. Que para un americano tener 21 años es como el momento perfecto, ¿no? Porque es cuando no nada más ya puede votar, sino después ya puede beber, ya tiene decisiones autónomas, ya puede hacer básicamente lo que se le venga en gana. Entonces, imagínense ustedes el peso cultural que tiene esa idea. Forever 21. Siempre voy a tener 21. Que las consecuencias de eso, de sentir y actuar como si uno tuviera siempre 21, pues después es básicamente enfocarse en lo más inmediato, sin pensar en que tal vez algún día voy a tener 50 años, ¿no? Y que tal vez la manera en la que actúo respecto al sexo opuesto me va a llevar a terminar pues en una soledad muy abyecta, ¿no? Que eso después es lo que pasa. Yo creo que a lo mejor conocerán a alguien, yo conocía más de alguna persona así, que vivió como si siempre fuera a tener 20 y tantos años y se preocupó por cosas que realmente no eran tan importantes y ahora tienen 43, 44 y ansían tener una familia, pero ya les es muy difícil porque además ellos mismos crearon hábitos y crearon expectativas que son muy difíciles de llenar, ¿no? O, fíjense, yo una vez estaba en un aeropuerto y conocía, era seminarista todavía, pero ya traía la sotana, y era un marín, un soldado americano, que era de ascendencia mexicana, que había venido aquí a visitar a su abuelita, ¿no? Y teníamos, yo creo que como una media hora para abordar yo mi avión y pues despedirme de él. Y empezamos a platicar y él me pregunta, padre, no soy padre. Bueno, hermano, tampoco. Bueno, ¿cómo te llamas? No te importa. El punto es que me pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Y yo, así de, son las 5:30 de la mañana. No he tomado mi café. Y le pregunté así, bueno, ¿cuál crees tú que es el sentido de la vida? Y me dice, mira, después de haber visto tanta guerra, tanta muerte, después de yo haber personalmente matado gente, porque era soldado, o sea, había estado en la guerra, o sea, no era así como de un oficinista. O sea, él iba a Somalia a darle tiros a la gente. Y dice, después de haber visto tanto, yo creo que el sentido de la vida es exprimirle todo el placer posible. Porque el remedio para el sufrimiento es el placer. Y entonces quise detenerlo así como, tranquilo con lo que me vas a platicar, tranquilo. Empezamos a platicar, pero me impresionó mucho que él, al notar la fragilidad de la vida y el paso del tiempo tan rápido, dice, es que esto pasa rápido y nos vamos a morir. Y realmente no nos vamos a quedar con nada más que con el placer que hayamos sentido. Nada más. Y a mí hasta hecho pensar en eso me dejó como escalofríos. Porque este hombre lo vuelven a mandar a Somalia o a donde sea que lo vayan a mandar y corre un peligro real de morir cualquier día, ¿no? Un sacerdote de la fraternidad, él fue también marín y él estaba precisamente en Somalia y él era comandante de un pelotón, estaban acampando en el desierto, empezó a sonar la alarma, se levanta para despertar a sus compañeros y los dos que estaban al lado de él ya estaban muertos, ya les habían disparado. La reacción contraria que tuvo nuestro compañero fue que él dijo, es que esto se acaba y más me vale enfocarme en lo importante, y entró al seminario. Porque el aquí y el ahora, nosotros también tenemos que pensar en el aquí y el ahora, porque nadie nos garantiza el mañana. Por eso no podemos pensar, mañana me confieso. Pero si lo vemos
desde el punto de vista en que nuestra vida no acaba, nuestra existencia no acaba con la muerte, podemos o ser como nuestro compañero sacerdote, pero si la existencia se acaba con la muerte, entonces efectivamente tenemos que exprimirle todo el gusto y todo el placer a esta existencia. Y el mundo también nos hace olvidar que la muerte no es el fin, y nos hace tenerle miedo a la muerte, y nos hace olvidar que tenemos un alma inmortal. Y eso lo tenemos en todo, incluso la manera en la que tratamos a los enfermos. Yo fui a dar los santos óleos a un hospital muy famoso, de mucha alcurnia, y llego a ese cuarto, y justo en la entrada estaba un señor, me acuerdo que tenía un bigote muy chistoso, y se presentó como un tanatólogo, ¿no? Como un especialista en el acompañamiento de los últimos momentos de las personas. Vale, muy bien. Y empecé a explicarle a la familia, bueno, le vamos a dar la extrema unción a su abuelo, no sé qué, no sé cuánto, y me dice, extrema unción no, unción de los enfermos, porque no queremos que se asusten. Yo, pues bueno, o sea, si el abuelo se está muriendo, más les vale a ellos que empiecen a rezar por el abuelo, porque quién sabe dónde se va a ir el abuelo. Y si el abuelo no sabe que se va a morir, y evidentemente el abuelo ya estaba, su cuerpo pedía tierra, ya estaba dando las últimas, si el abuelo dice, bueno, sí, el doctor me dijo que me voy a curar, es mejor decirle, abuelo, ya te vas a ir. Y más te vale poner tus cosas en orden. Pero incluso como esas delicadezas absurdas que son tan populares y tan comunes. Eso es el mundo que intenta cegarnos a la vida del alma, a la vida trascendental y a la divinidad misma. Eso es el mundo, ¿no? Luego, 2. Este es más común o es más visible. El padre Rollo Marín habla acerca de las burlas y persecuciones que pueden sufrir las personas que practican su fe. Y esto yo creo que todos lo hemos sufrido en algún punto de nuestra existencia. Mi tía Licha, que es la mejor persona del mundo, ella es una de las personas más católicas de la historia y tiene 9 hijos. De esos 9 hijos les decía, mi hijo, ya vamos a rezar el rosario. Y lo hacían algunos con gusto, otros le decían, ay mamá, y se empezaban a burlar de ella. Le decían, ya estás como, ¿se acuerdan que había un programa de comedia que salió una señora que se confesaba, ¡padre! ¿Se acuerdan? Sí, Chabelita, que no sé, ay, estás como la Chabelita, que no sé qué. Y mi tía, doña Alicia, lo después veía a sus pequeños vástagos, pues empezándose a salir del redil, y les decía, oye, les intentaba corregir o les intentaba llamar la atención, ay, ahí va la Chabelita, y no se le acababa a mi tía Licha de que le decían la Chabelita, ¿no? Y el pobrecita de mi tía Licha. Ahora ya mis primos que están más grandes le agradecen a mi tía Licha que les haya advertido ciertas cosas. Pero esta es como la más común y lo más benigno, por así decirlo, ¿no? Pero podemos notar, por ejemplo, en especial entre los que son jóvenes, esas actitudes de burla son más brutales, ¿no? No sé si ustedes eran practicantes cuando iban en la prepa o en la universidad, pero yo fui a la universidad, a una universidad de religiosos, jesuitas. Y pues bien, no manden a nadie allí, por favor. Y
hombre, tenía mis compañeros que eran creyentes, que eran católicos y tal, pero si de repente se me ocurría a mí o a algunos de mis compañeros creyentes decir que éramos católicos y que además creíamos y que incluso los mismos padres se nos aventaban al cuello, que era un poquito triste. Hay que decirlo, hay jesuitas que son muy buenos, pero hay que pedir por la compañía del santo nombre de Jesús. Y eso empieza a hacer mella en la gente, ¿no? O el típico, me acuerdo que había profesores que sin saber que yo era católico hacían como el típico comentario pasivo-agresivo, así como de, sí, como esa gente tonta, ignorante, que cree en, y ponga usted el dogma, el que sea, ¿no? Y como ya después, ciertamente a los 18, 17 años uno se achica, así como, bueno, es que esta persona a la que respeto y admiro, que es muy conocedora, me está diciendo que si alguien cree en lo que yo creo, soy básicamente un idiota. Entonces ya después, cuando empezaba a despotricar, para mí era difícil vencer esa presión de decir, es que yo no quiero que me digan, ya ven como este idiota. Porque inmediatamente todos los que lo escucharon a él iban a saber en qué punto definirme a mí, ¿no? Y eso también puede resultar relativamente benigno, ¿no? Imaginen ustedes en Estados Unidos, en el siglo XVII, siglo XVIII, había un grupo que se llamaban los Know-Nothings, los no sé nadas. Los Know-Nothings eran un grupo protestante que tenía el fin explícito de acosar a los católicos, de destruir sus propiedades y de sacarlos del estado en donde estaban. Y entonces, cuando llegaban las autoridades a preguntar qué es lo que pasó, ellos decían, I know nothing. Por eso les decían los Know-Nothings, no sé nada. Pero explícitamente su fin era acosar a los católicos, ¿no? O incluso a principios de siglo, ser italiano o irlandés en Nueva York, que ahora es famoso porque hay un montón de italianos y hay un montón de irlandeses, era ser un ciudadano de segunda clase. O por ejemplo, todavía en los años 80 y 90 y hoy en día, si ustedes van a Irlanda del Norte, a los 6 condados infieles del norte, de Ulster, que son protestantes, ser católico en Irlanda del Norte es ser un ciudadano de segunda clase. Y es más, abiertamente la gente no contrata al católico, a secas. Y te preguntan, ¿eres católico o no? Soy católico. Bótate. ¿No? Margaret Thatcher, la dama de hierro, consciente y deliberadamente, acosaba a los católicos irlandeses. Una gran mujer. En un sentido, ayudó a destruir el comunismo. Pero también en otro, fue muy terrible con la religión verdadera. Y eso también es de las cosas más benignas. Porque luego también esas burlas y persecuciones pueden terminar ya no en una tortura de uno mismo, que eso es lo que uno aguanta, pero que te torturen enfrente de tu cara a la gente a la que amas hasta que niegues a Dios, y de todos modos te vas a morir. La diferencia es, ¿te mueres rápido o te mueres lento? ¿No? Entonces, ahí está la segunda manera en la que se manifiesta el mundo como enemigo del alma. La tercera manera son los placeres y diversiones, que cada vez son más abundantes, más refinados y más inmorales.
Por inmoral no me refiero a que haya cosas explícitas o cosas que tengan que ver con el sexto y noveno mandamiento, que cada vez son más populares, eso también. Es difícil meterse a una plataforma de streaming, intentar ver un programa, el que sea, sin que haya una escena explícita, realmente, ¿no? Es difícil prender el radio y no escuchar una canción que tenga un contenido, cuando menos sutilmente puesto allí. De hecho, estaba pensando en ejemplos para esta partecita y digo, voy a prender el radio. Prendí el radio en una estación muy popular y la primera canción que escuché trataba acerca de alguien que se violenta a sí mismo con dolor por gusto. Está en inglés, entonces bueno, pues total. Pero pues yo hablo bien inglés, entonces, y fue en las primeras 2 frases de esa canción, en una estación muy popular, para jóvenes. Y realmente sí me apagué la radio y me quedé pensando, es que, ¿cómo es posible que se permita esto? O sea, antes los Ten Tops eran inmorales con sus bailes del swing, pero ya quisiéramos estar en esos momentos, ¿no? Y cada vez hay más como, a ver con qué nos podemos salir, a ver qué es lo que podemos lograr. Cada vez más es como un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, ¿no? Y las cosas no necesitan ser inmorales respecto al sexto mandamiento. También puede ser inmorales en que a lo mejor implícitamente expresan una idea equivocada de cómo se tiene que comportar una persona o de cómo tiene que ser una familia. Por ejemplo, hay un programa muy famoso que se llama Modern Family. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado hablar de él? Que además, yo me acuerdo que, bueno, antes de entrar al seminario, tengo una hermana que le encantaba ver ese programa y a veces nos poníamos a verlo y la verdad que pues una risa sí le saca, ¿no? O sea, está bien hecho, está bien escrito, está divertido, está muy tonto. Había un personaje en especial que era muy, muy, muy bobo y a mí me hacía reír mucho. Pero está la familia normal, esposo, esposa, hijos, y luego está la familia ya un poco más como involucionada, que es papá viejo, segunda esposa demasiado joven para él, ¿no? Y luego está la pareja de hombres que adoptan una niña china, por cierto, y, o sea, nunca hay nada que sea como explícitamente sexual. Pero entre risas y risas, pues uno se le va pero haciendo bastante normal, ¿no? Y es más, por ejemplo, también todos vemos YouTube, ¿no? En algún punto de nuestra existencia nos ponemos a ver videos de fails, ¿no? De gente que va caminando y se cae y se parte la cara. Son muy divertidos. No los vean, practiquen la caridad. Pero son muy divertidos. Sí están divertidos, la verdad, ¿no? Si uno está así triste, agüitado, déjame reír de alguien más. Total. Saludos, muchachos. Sí, y se pasa en la vida real es mejor. Pero bueno, el punto es que se cayó hace poco. Sí. Don Víctor cuenta. No se crea. Nos va a contar la historia que todo el mundo se entere. No se crea. No te pongan roja, total. El punto es que viendo videos de gente que se cae, ¿no? O de gatitos, qué sé yo. Y de repente uno le va haciendo así a los videos y sale una chica hermosa, muy modestamente vestida. Y no es como, ni siquiera está intentando ser provocativo el video, porque esa misma chica se va a caer y me va a dar risa. Pero eso ya empieza a implicar para nosotros una imagen
algo que se empieza a quedar con nosotros y que después en un momento de tentación no nos ayuda, al contrario, nos afecta, ¿no? Entonces, ahí es donde los placeres y diversiones nos afectan. Y es la tercera manifestación del mundo como enemigo del alma. La cuarta manera en la que se manifiesta el mundo es a través de los escándalos y de los malos ejemplos. Aquí, pues, ¿qué significa escándalo? Escándalo no es hacer ruido o barullo por algo. Escándalo significa enseñar a alguien a pecar o enseñar a alguien que el pecado es bueno, ¿no? O actuar de tal manera que alguien, a través de nuestros actos, sea incitado a pecar, ¿no? De cualquier manera. O sea, no estoy hablando de algo en específico. Típicamente, en esta parte de todos, típicamente mi mente y la mente de varios se va al sexto y noveno mandamiento, ¿no? Pero estamos hablando de cosas en general, ¿no? Realmente. Por ejemplo, si alguna vez han ido a una escuela pública, no falta el compañerito de ahí están los salchipulpos, agárralos sin pagar, ¿no? Y pues uno por bobo lo hace, yo nunca lo hice, pero yo sé que Carilú robaba salchipulpos en su escuela pública, porque siempre fue una escuela pública Carilú además, ¿no? De todas las personas, pero ese tipo de cosas, eso es un escándalo, ¿no? O sea, que todo es en secreto, pero no deja de, ese compañerito no deja de enseñarle al otro cómo robar, ¿no? O no lo está incitando a robar, ¿no? O esto también es muy común, que se juntan las señoras a desayunar chilaquiles y a tomar café en el Monique. No sé por qué siempre es en el Monique. ¿Por qué siempre es en el... ¿Me voy a explicar por qué es en el Monique? Sí, claro que se juntan las señoras y no se haga. No se crea. Pero, bueno, la típica escena, ¿no? De las señoras que están desayunando, no sé qué. Y una sale, ¿no? Ay, pues mi hija se rejuntó con el novio, ¿no? Hasta allí, pues nada más está hablando de un hecho. Pero luego, la amiga liberal, progresiva, open mind, ¡ay, qué bueno! ¡Por fin! ¿No? Y entonces esa amiga está haciéndole creer a la otra que todo está bien. Que todo está bien, ¿no? Y eso también implica escándalo, implica un mal ejemplo. Y también aquí en esta parte, a mí me gusta pensar que nunca he sido mal ejemplo para nadie y que nunca he escandalizado a nadie, pero todos sabemos que en algún punto, hemos abierto la boca de más, o nos hemos quedado callados, o hemos hecho algo que ha promovido el pecado para alguien. Todos. Menos Carilú. Carilú. Estabas allí, perdón. Te hubieras sentado de este lado y no te hubiera visto. Entonces, yo creo que en algún punto podemos acordarnos de alguna ocasión en la que hemos dicho, no pasa nada, y entonces va el amigo a hacer esa burrada, que no pasaba nada, pero sí pasó, ¿no? En especial, cuando uno está más chico, pues dicen, te detengo la cerveza, ándale. Y nada más por una risa o por una tarugada, uno motiva al otro al pecado, ¿no? O, bueno, entonces esta es la cuarta forma en la que el mundo se manifiesta como enemigo del alma. Ahora, hasta aquí, ¿hay preguntas? No, muy bien. Ahora,
¿Cómo podemos combatir al mundo en respecto a que es enemigo del alma? La primera y más radical forma de combatir al mundo como enemigo del alma es hacerse monje cartujo, ¿no? No, y literalmente, o sea, es que no estoy bromeando, no estoy bromeando. Es en serio, porque los mismos monjes tenían este lema que dice fuga mundi, o sea, estoy huyendo del mundo. ¿A qué me voy a un convento? A huir del mundo. Y me parece un poco bobo porque he escuchado que de repente llegan chicos que querían ser monjes o querían ser religiosas y tal, y el director espiritual les dice, pero es que, ¿de qué huyes? No, es que tu vocación no tiene que ser por miedo a nada, no huyas del mundo. Y yo, San Benito dijo, me voy del mundo, porque si me quedo aquí me condeno, ¿no? O San Romualdo, al que festejamos mañana, que fue creo que el fundador de los camalduenses, dijo, si me quedo aquí afuera me va a condenar, adiós mundo, ¿no? Normal, ¿no? Eso es como lo más radical que podemos hacer, y si tienes edad de considerarlo, deberías de considerarlo. No todos tenemos esa vocación, desgraciadamente. Dios a veces nos llama a otras cosas, pero esa es la primera manera, ¿no? Fuga mundi, vete de monja, vete de fraile. Muy bien, yo sé que tú te vas de monja. Usted ya no puede, don Víctor, pero es en serio, esa es una manera, la primera y más radical. Pero para los demás mortales, que no tenemos ese llamado tan alto para ser cartujos o carmelitas descalzos, ermitaños, es más, en Oriente hay unos monjes ermitaños que se llaman monjes estilitas. Los monjes estilitas un día iban caminando y vieron una ruina griega o romana con una columna, una ruina de una columna. Entonces dijeron, me voy a ir a vivir a la cima de esa columna. Y se treparon a esa columna y viven en esas columnas. Y no se bajan hasta que se mueren. Ajá. Sí, yo también cuando me lo platicaron me dije, ¿cómo viven? La gente les avienta comida, literal. Tienen una canastita así de, padre, le trajimos manzanas. Y bajan la canastita, le ponen sus manzanas y suben sus manzanas. Y comen eso. Sí. Y todavía a principios del siglo XX, en Francia, había la tradición de las reclusas, que eran mujeres que se encerraban en un cuartito y tapiaban la puerta. No salían, era un cuartito de 2 metros por 2 metros y ahí vivían por años. Muchas de ellas como una especie de penitencia por algo en particular. Pero bueno, no todos estamos llamados a ser monjes orientales o reclusas francesas o monjes, ¿no? Pero para el resto de los mortales, para ustedes, para mí, la primera forma en la que podemos combatir al mundo como enemigo del alma es huir de las ocasiones peligrosas. Esto, la mayoría de las veces, va a significar darle la vuelta a ciertas formas de entretenimiento que sabemos que nos ponen en peligro, ¿no? Eso significa, a lo mejor hay personas que son muy sensibles a lo mejor a cierta especie de música que después los pone violentas o los pone cariñosos o qué sé yo. Entonces, bueno, tienes que darle la vuelta a eso. O a lo mejor si ver ciertos programas de televisión te dispara en cierta manera ciertas tentaciones, lo ideal es alejarte de ese tipo de entretenimiento. Eso es lo que mayormente para nosotros prácticamente significa eso. También va a significar ciertas amistades a las que vamos a tener que dejar o ciertos lugares a los que vamos a tener que dejar de ir, ¿no? Y tenemos que ser, bueno, al final, pero eso es lo que significa principalmente. La segunda manera es avivar la fe.
avivar la fe, ¿cómo avivamos la fe? Principalmente a través de, primero, la vida sacramental, estar en gracia. 2, la oración constante. 3, la meditación y la lectura espiritual. Tenemos que hacerlo. Por eso San Alfonso María de Ligorio muy seriamente dice, el que no ora no se salva. Porque podemos tener el conocimiento intelectual perfecto de todos los misterios de la fe. Pero ni si no hacemos la labor de desmenuzarlos, de interiorizarlos, de que muevan no solamente nuestro intelecto, sino también nuestra voluntad, que acuérdense que no es lo mismo saber que hacer. El que sabe es el intelecto, el que hace la voluntad. Ese conocimiento también tiene que mover la voluntad. Y eso tiene mucho que ver con la oración, con nuestra propia oración mental. Porque no es lo mismo saber que Dios murió en Viernes Santo, que se ofreció por nosotros, etcétera, 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 etcétera. Eso todos lo sabemos. Pero cuando empezamos a pensar tal vez en el estado del alma de nuestro Señor en ese momento, ¿no? En el estado del alma de Nuestra Señora, la soledad terrible que vivió, el dolor que tenía San Juan abrazando a Nuestra Señora y viendo a su maestro morir, una de las peores muertes. Es algo que ya sabes, pero es algo que tiene que mover tu voluntad. Entonces, primero, fórmate bien. Segundo, interioriza esa formación que ya tienes a través de la lectura espiritual y de la oración. Y obviamente tienes que estar en estado de gracia. Si no, pues de poco vale, ¿no? Y también tenemos que recordar muy seguido, y tiene que ser parte de nuestra oración constante, recordar para qué estamos hechos, para qué estamos aquí, qué es lo que hacemos en este mundo. Que eso los jesuitas lo enseñan muy bien, que en las primeras páginas de los ejercicios espirituales San Ignacio escribe el principio y fundamento. ¿Para qué está hecho el hombre? Para amar, servir, dar gracias a Dios nuestro Señor, y de esa manera salvar su alma. De este modo, él tiene que quitarse de todas aquellas cosas que le estorban para su fin y hacerse de ellas que le ayudan. Gracias San Ignacio de Loyola y las jesuitas. Entonces, si estás constantemente meditando para qué está en el mundo, cuál es tu fin último, los medios que elijas y que Dios ponga a tu mano para santificarte no van a ser tan costosos, ¿no? Y es un poco mórbido también para nuestra mentalidad actual pensar en la muerte. Ahorita estoy leyendo un libro que me está encantando que se llama Tiempo de morir. Está muy bueno, que es de un periodista francés que va a diferentes monasterios en Francia y les pregunta cómo ellos pasan la muerte, historias acerca de la muerte. Y es bastante iluminador en muchas cosas. Si sabemos que de aquí no nos vamos vivos, y si sabemos que el mañana no lo tenemos garantizado, nuestra actitud es diferente, ¿no? Entonces, avivar la fe. La tercera cosa que tenemos que considerar es la vanidad del mundo. Es decir, tener una conciencia de que todo pasa. Es esta meditación acerca de que incluso las personas que creemos que queremos o que creemos que son nuestros amigos. Venía pensando acerca de este tema y me acuerdo que hace unos 20 años yo venía a este mismo café. Esta terraza no existía, pero venía a este mismo café. Tenía no mucho de que lo abrieron y venía con personas a las que yo quería y consideraba mis amigos. Y estaba pensando que algunas de ellas tengo unos 18, 20 años sin hablar con ellas. Imaginen ustedes, a lo mejor, en especial los que ya tienen un poquito más años, esas personas a las que quisiste muchísimo y que tú pensaste, es que qué bueno que Dios me dio esta persona de amigo o de pareja
o de lo que sea, y que a lo mejor cometiste alguna estupidez por esa persona. ¿Hace cuánto que no le hablas? ¿Hace cuánto que no la ves? Y eso es solamente un aspecto de la vida, que es la amistad con alguien. Que una amistad puede ser algo de lo más noble. Y que incluso eso se puede acabar de un día para otro. Entonces, si somos conscientes de la fragilidad de este mundo, ¿qué tanto valor le vamos a dar a esas cosas? Tenemos que darles valor, que lo tienen, ¿no? No podemos ir por la vida, bueno, como lo material no tiene un valor, pues no voy a trabajar. Y que mis hijos, pues ahí hay chicles, y ahí hay pelotitas, y ahí hay cruceros, ¿no? Tampoco se puede ser así. Las cosas materiales tienen su valor, pero hay que darles su justo valor. Y la última manera en la que el padre Rollo Marín nos invita a combatir al mundo en cuanto enemigo del alma es a pisotear el respeto humano. Y que esto tiende a ser lo más complicado. Porque, como les decía al principio, el ejemplo que puse de mí mismo acerca de ir a la universidad y que de entrada se burlaban de ¿quién cree esto es un imbécil? Pues ya uno no quiero que piense que soy un idiota, obviamente, ¿no? O no quiero que me digan que soy como la señora del programa de comedia. O no quiero que me digan que soy un mocho. O simplemente no quiero que esta persona se enoje conmigo. Que muchas veces eso es lo que pasa. Yo me puedo acordar de más de alguna ocasión en la que por idiota, realmente, sabía que pude haber dicho algo útil y que esa persona me hubiera escuchado y a lo mejor le hubiera hecho provecho, pero también me dio miedo que se enojara conmigo. Porque yo apreciaba esa amistad, yo apreciaba a esa persona. Sí, hace unos 15 años que no hablo con esa persona. Y piénsenlo así. Con los años, yo creo que también muchos de ustedes han aprendido esto. Empezamos a discernir las buenas amistades de las personas que pasan en nuestra vida, que pueden ser una parte importante y hay que quererlas, pero que se van. Hay que pedir por todos, hay que quererlos a todos, y no me refiero a que todos sean nuestros mejores amigos, sino hay que desearles lo mejor del mundo a todos. Pero también tenemos que ser conscientes que nos quieran o no es el menor de nuestros problemas. Que se queden o no en nuestra vida es el menor de nuestros problemas. Y aquí hay que decirlo, todo lo que hacemos tiene que estar guiado por la caridad y por la prudencia. Porque luego en este pisotear el respeto humano, ay madre mía, muchas veces llamamos que Dios haga llover fuego del cielo de la peor de las maneras y nos quedamos sin los méritos de una buena acción y sin amigos. ¿No? Porque lo hacemos sin caridad y sin prudencia. Porque no medimos el momento, las palabras adecuadas. Hay veces que lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Padre, ¿cómo sé? Realmente esta es una cosa de particulares. Es algo que tenemos que aprender a hacer con el tiempo, con la experiencia. Tenemos que aprender a medir cuándo, qué palabras funcionan con qué personas. Y eso es lo difícil. Cuando es cosa de experiencia, uno aprende con la experiencia, haciéndolo. Y muchas veces uno se equivoca, ¿no?
Pero también por miedo a equivocarnos y ofender a alguien, tenemos que quedarnos callados, ¿no? Entonces, acuérdense, en especial en este último punto, todo tiene que ir mediado por la prudencia y por la caridad. No podemos decir, oh, yo soy un cristero, entonces tú, pecador de mierda. No, o sea, no puede ser así. Todo tiene que estar hecho por caridad. Hay ocasiones en las que es necesario el conflicto. Hay veces que es necesario, si uno va a tener que, uno no quiere sacar las garras, pero hay veces que es necesario. Y es algo que verdaderamente no le deseo a nadie, ¿no? Porque en ese tipo de situaciones típicamente hay muchas emociones, hay situaciones muy complejas y las dos partes terminan, o sea, es algo doloroso, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor un hijo que está rejuntado, ¿no? Y que lleva mamá diciéndole mucho tiempo, oye, por favor, arregla tu situación, esto y lo otro y tal. Y no escucha, y al final dice, mira, ¿sabes qué? Si vas a seguir en esta situación, no traigas ni a tu mujer, ni a ti, ni a tus hijos. No los puedo ver porque no los puedo aceptar en esta circunstancia. Te quiero mucho, pero tengo que poner ese límite. Y son rupturas dolorosas, que hay veces que son necesarias, que no le deseo a nadie. Hay veces que es lo que hay. Y tiene que ser como el último recurso. Ser la bomba nuclear. Pero hay veces que es lo que hay. Para evitar que los demás crean que eso está bien. O sea, hay veces que es de, pues mira, si tú no te vas a arreglar, no quiero que los demás sigan tu ejemplo. Pero no lo hace uno por odio a esa persona o por odio a... No, rechaza el pecado y uno cuida lo que le queda. En muchas ocasiones es lo que hay que hacer. Pero recuerden esto, todo tiene que ir mediado por la caridad y por la prudencia. ¿Vale? Y en este tipo de circunstancias que son muy complejas y dolorosas, también tiene que haber mucha oración de por medio. Y hay que evitar actuar de una manera, o sea, con fuego, ¿no? Ah, pues hoy me levanté con el pie izquierdo y ni siquiera me tomé mi café y me sales con esta estupidez y uno empieza, ¿no? Antes de tomar esas decisiones, un misterio del rosario y una tacita de café y todo se arregla. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tiene manzanillo, no? De café. Bueno, lo que usted quiera. ¿De café? Sí, sí. Ya sabemos que somos cafeteros. Entonces, así, todo lo que... Y todo también, todas las acciones que tomamos cuando empezamos a rechazar el mundo como enemigo, tiene que también ir mediado por la prudencia y tiene que ir mediado por la moderación. Tenemos que ser radicales cuando rechazamos algo. Pero también, por ejemplo, hay personas que de la noche a la mañana tiran sus celulares, tiran sus televisiones y no hay manera de contactarlos y dejan de hablarle a todo el mundo porque todo el mundo es mala influencia. Y luego después uno lo encuentra con su velo en el pilar y uno dice, ¿por qué eres tan rara? Todo tiene que ir que también con cierta moderación, en especial al principio, ¿no? Pero luego también ese fuego de la conversión nos puede llevar a cometer excesos que pueden ser nocivos para nosotros mismos, ¿vale? Entonces eso. Y para la siguiente vez que yo vaya a venir aquí, vamos a hablar acerca del demonio como enemigo del alma, ¿vale? El primer oficio de Satanás es la tentación, ¿vale? Entonces, la siguiente vez que nos veamos, vamos a hablar del demonio, de la tentación, cómo funciona y qué podemos hacer para evitar la tentación, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas? Ah, muy bien. Vamos a terminar. Ah, ¿tiene pregunta? Sí. A ver. De las 4
formas en las cuales se manifiesta ese ambiente anticristiano del mundo. La segunda, ¿cómo se puede definir específicamente? Entendí la explicación, pero no es exactamente cómo definirla. Déjame acuerdo cuál es la segunda, que aquí la tengo escrita. Burlas y persecuciones. Es cuando, por ejemplo, personalmente uno lo atacan por la práctica de la religión, ¿no? Pero es personal hacia uno. Típicamente es personal, porque bueno, si es a un grupo, pues bueno, a lo mejor nosotros no nos podemos sentir muy identificados con ellos. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Nicaragua con los católicos que expulsaron a las madres monjitas de la Madre Teresa, que expulsaron a unos obispos y tal, pues algo que pues considero y siento como cierta especie de indignación. Y eso es algo que a ellos les afecta particularmente. Pero yo, gracias a Dios, a pesar de que Manuel Andrés es presidente, todavía no me toca. Entonces, ¿ve cómo hay una distinción en la aplicación particular? Ok, entonces, si yo dijera, a mí no me afecta, no entro dentro de ese... Aun cuando hay esas manifestaciones de burlas... Sí, en cierta manera, que a nosotros no nos afecte en particular, no significa que es algo que podamos o debamos ignorar. Es algo que tal vez debemos considerar, no nada más para nuestro propio cuidado, sino también para la caridad que podemos hacer con esas personas. Y si estamos en una posición de hacer algo al respecto, tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Gracias. Vale. ¿Ya ven por qué no me gusta que hagan preguntas? No se crean. No, está bien. Padre, volviendo al ejemplo que usted dio de lo que le pasó a usted en la escuela, que bueno, yo creo que hoy en día es cada vez más común y entiendo que usted dice es una cuestión de casuística prudencial en cada caso, pero bueno, en principio, ¿qué le diría pues a un joven que está en la universidad y constantemente pues ve ataques a la iglesia? Eventualmente se tiene que plantear reaccionar. Porque yo me acuerdo que en especial tiene una profesora que daba clases de arte, cultura y sociedad en Asia Pacífico, ¿no? Sí, era una materia muy interesante, pero me acuerdo que alguna vez empezó por criticar la manera en la que los católicos se confiesan, que nada más van a una cajita, dicen lo que hicieron y ya está. Y ya le había perdonado algunas. Dije, bueno, esta sí no se la perdono. Y le dije, oiga señora, además le dije señora, doctora, le voy a pedir un favor, si no sabe lo que no hable, respétame acá, no sé qué. Le digo, no, usted no sabe de la confesión. ¿Hace cuánto que no se confiesa? No se confiesa hace mucho, ¿verdad? No sabe de lo que habla. Me respeta, respete mi creencia. Y no me volvió a mencionar la iglesia. Pero también porque, hombre, no tiene la barba maravillosa que tengo, pero se me notaba el enojo. Pero no me volvió a mentar en ninguna cosa de la iglesia. Y con otros profesores ya sabían que iba a haber problema, ¿no? Si en algún punto, en mi caso particular, empezaban a decir alguna cosilla o dos, decía, bueno, pues tampoco quiero llamar la atención sobre mí, porque luego también hay el caso de alguien que a lo mejor hay un debate acerca de la iglesia y tal, y siempre es, no, pero la iglesia y tal, y es como que puede llegar a la inmodestia, ¿no? Pero sí tiene que haber un punto en el que la persona se tiene que plantear, reaccionar. Y a lo mejor en privado con el profesor, oiga, profe, bájele, ¿no? Y si eso no funciona, pues bueno, tendrá que ser en público, ¿no? Y también en el esquema universitario, algo que funciona es encontrar a más personas con las mismas creencias y convicciones. Porque no todas las universidades son católicas y no todas las universidades católicas son católicas. ¿Know what I mean? Entonces, también funciona mucho tener como compañeros, aunque no estén en la misma carrera, con los cuales apoyarse. Entonces, plantearse en algún punto reaccionar y también tener amigos que piensen como uno, definitivamente. ¿Te contesté? ¿Sí?
Espérese, don Víctor no es... ¿Eh? No, es que quiero que su linda voz salga en el video. No, pues ya va. ¡Ándele! Bueno, usted decía que la práctica de las virtudes Ujú, tenía que ir acompañando el dejar de pecar. ujú. El practicar las virtudes te ayuda a dejar de pecar. Claro, Ok. es como el que intenta dejar de fumar y empieza a salir a correr, ¿no? O sea, uno tiene que cambiar un hábito por otro. Ok. Y ya lo vas llenando. Sí, claro. Ahí tiene relación con lo del evangelio, que cuando expulsan... Todo tiene relación con el evangelio. No, pero expulsan los demonios y queda vacío, Ajá, y si uno no llena ese vacío, luego después, ¿sí? claro. Se llena con... Esa parte del evangelio puede ser interpretada de varias maneras, pero esa es una aplicación moral, claro. ¿Sí? Teóloga de alto vuelo, ¿quién la viera? Aplauso. Padre, una pregunta, por ejemplo, si tú tienes un familiar que vive en unión libre, estás en en una reunión, la persona tomó y no sabes a veces cómo decirle, oye, pues sabes qué, pues que te vaya bien, si lo ves en un estado que no puede manejar y llega con su pareja, ahí qué puede uno hacer en Bueno, ahí hay varios problemas. Hay varios problemas que son complicados. O sea, uno le puede decir que le vaya bien mientras uno le está pidiendo un Uber, ¿no? A la persona, ¿no? Obviamente, si la chofera designada de la pareja, oye, quítale las llaves y que no se muera, ¿no? Obviamente, también hay que ver que no se nos vaya a morir del camino. Eso es como una primera prioridad, que tenga la oportunidad de después arrepentirse, ¿no? Pero, bueno, estando en la reunión y tal, típicamente en reuniones familiares son momentos complicados que, bueno, en mi experiencia personal, si no sé el tema, son temas que intento no tocar o no intento tocar en público. Más bien, si a lo mejor alguna vez primos que estén en un libre y tal, oye, ya sé que eres cura y que no estás de acuerdo, pues no estoy de acuerdo, a ver, mira, vamos a platicar, ¿no? O sea, intentando ser lo más discretos posibles para evitar hacer como mucho barullo. Y también, bueno, yo en lo particular, cuando llego a aquel lugar, pues llamo la atención. Entonces, evitar eso también lo más posible. Llamar la atención o convertir un momento que podría ser una oportunidad de caridad en algo que resulte en un conflicto innecesario. Innecesario, palabra clave, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer lo más tranquilos, lo más discretos, lo más modestos, si se da la oportunidad. Porque luego tampoco podemos ir por la vida buscando la oportunidad de decirle a tal por cual que siempre que le vemos, ¡sal de pecar! ¡Ya déjate de pecar! Y entonces el bien que a lo mejor pudimos haber hecho, teniendo prudencia y moderación, ya no se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, mi mamá siempre me decía, deja de fumar, todos los días, deja de fumar. Media cajetilla diaria me decía, deja de fumar. Y yo, por ser quien soy, decía, sí, ya dejaré de fumar, por testarudo, ¿no? Porque si me lo dice mamá, pues, ¿qué es lo que uno hace? No lo hace, ¿no? Lo contrario. Pero hay personas que son mejores y más dóciles que yo, depende del caso, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la prudencia. En esa reunión familiar es adecuado apartarle y decirle, oye, cásate, oye, ya estás casado, ¿por qué te juntas con otra? O, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero sí depende mucho del caso. ¿Vale? Sí, gracias. Ya. Bueno, ¿ya todo el mundo se va a hacer monja? ¿Monje? ¿Sí? Muy bien, excelente. ¿Se van de monjas? Sí. Última pregunta. Parecido al que le acaban de preguntar. Si toma, no maneje, señora. No, parecido de ese lado. Pídale un Uber, por favor.
si en la familia una persona anuncia que se va a casar pero solo por el civil, no por la iglesia, son respetos humanos, o sea, todo el mundo empieza a felicitar. Ajá. Y ahí, pues uno está, o si no lo felicitas, pues vas a ser señalado. Cae en respetos humanos, es mejor no participar del asunto o qué procede ahí. Es mejor, oye, ¿y cuándo te casas por la iglesia? Felicidades, ¿y cuándo por la iglesia? No, ya después. No, pero pues invítame a la de la iglesia, ¿no? Que es como, incluso como entre broma y broma uno está tomando posición de una manera clara sin entrar en un conflicto innecesario, ¿no? Que es lo que alguna vez tuve la necesidad de hacer. Qué bueno que te casas, ya después de 15 años de estar con la misma novia. Pero bueno, nada más te falta la de la iglesia, ¿no? Y eso les deja en claro, muy en claro, qué es lo que uno opina. Y ya cuando uno le pidan que confirme si uno va o no, uno dice, pues bueno, invítame a la de la iglesia y eso con mucho gusto voy, ¿no? Pero bueno, ya, muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz. San José, patriarca de la Iglesia. Per intercessione Santa Maria Colones, Sante Petre, Sante Iosefe, et omnium Santorum benedictione potenti. Patris et Filii Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amen.